Marvin Sandy era un hombre, bueno, joven en esa época, era mayor que yo con un par de años, pero él tenía una conducta de un hombre realmente ya hecho, un hombre mayor, hasta de aspecto. Tenía una barba sumamente espesa para un joven de 16 años, así era poco frecuente en Potosí, ¿no? Entonces tenía una seriedad, además en esas épocas todos vestíamos con corbata. Entonces tenía una actitud de buen caballero, Marvin Sandy. Y su forma mismo de expresarse era muy solemne, muy seria. Y bueno, hicimos amistad. Él después se fue evidentemente a Buenos Aires y volvió de vacaciones. Y juntamente con otro músico potosino que fue Florencio Posadas, que después también fue a Buenos Aires, estudiamos con Marvin Sandy y él nos presentó las nuevas técnicas que él iba aprendiendo en Buenos Aires, la politonalidad, en fin, la armonía impresionista. Y bueno, yo empecé a componer con estas cosas y le mostraba a Marvin. Y Marvin fue realmente en ese orden un mentor. Tenía mucha experiencia, era muy buen pianista. Entonces era un interlocutor realmente excelente, ¿no? Mucho conocimiento de música y hablábamos mucho alrededor de la música, de las características de la música boliviana. En algún momento fuimos inclusive a tratar de recopilar algunos ritmos bolivianos en una visita que hicieron varios grupos campesinos para celebrar algo de la Revolución del 52. Y bueno, hicimos ese tipo de experiencias y de cosas muy alrededor de todo este descubrimiento de la música de esa época, ¿no? Sí, en ese sentido fue muy importante Marvin Sandy para mí. Mire, es un hecho muy curioso. A mí me sorprendió mucho y me sigue sorprendiendo, porque, bueno, en principio Marvin dejó la música a raíz de un malentendido con su profesor en el conservatorio. Dejó el conservatorio, todavía asistió a un taller que hacía Juan Carlos Paz, un músico argentino muy importante, pero paulatinamente se fue volcando más hacia la filosofía, que fue una rama que juntos la tomamos en Buenos Aires y empezamos a estudiar muy sistemáticamente la filosofía. Asistimos a algunas clases de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, pero Marvin quedó realmente seducido por el pensamiento filosófico y finalmente abandonó la música en aras de la filosofía. Por lo tanto, cuando él falleció, la pérdida fue evidentemente muy curiosa, pero ya no perdía yo un colega, digamos, ¿no? Sino un amigo con quien teníamos relación filosófica y musical. Entonces, un poco distinto fue con Florencio Posadas, porque él sí se mantuvo siempre como músico, y después él estudió en el mismo Instituto Di Tella donde estudié yo, terminó el Instituto Di Tella y se murió. Sí, la cosa más extraña y curiosa que me ha, digamos, presentado la vida, ¿no? Y para mí fue eso una pérdida muy grande. Y
es casi como una especie de confesión, ¿no es cierto?, incrementó profundamente mi responsabilidad. Porque yo decía que, bueno, va a volver Florencio, juntos vamos a hacer cosas, pero ya no había con quién. Y habiendo vuelto de Buenos Aires a Bolivia, la verdad sea dicha que era una especie de desierto, sobre todo para la música contemporánea. Eran épocas muy, muy curiosas. La orquesta sinfónica era muy mala. Había muy pocos intérpretes. No había nada.